Yo, digamos, en una primera parte voy a hablar un poco de lo que son sistemas de producción, voy a comparar los maíces tempranos y los tardíos, digamos, cuáles son sus diferencias y a qué tipos de ambientes se adapta cada uno de ellos. Y después, ¿no es cierto?, voy a presentar los resultados del experimento que se hizo en la Laura y lo voy a comparar, digamos, ¿no es cierto?, con dos experimentos más de características similares, uno hecho en Pergamino, ¿no es cierto?, y otro que integró una pequeña red en Pergamino, Rojas y Ramallo. Así que, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que en Argentina hay una tendencia creciente a sembrar en fecha de siembra tardía. Y también podemos decir que en esto hubo un hito, ¿no es cierto?, que fue la campaña 2011-2012, una fuerte niña, ¿no es cierto?, que provocó que los maíces de siembra temprana realmente quedaran aniquilados, digamos, por el golpe de calor y el estrés hídrico, y en la misma localidad, digamos, el mismo cultivar y con el mismo manejo tuvo rendimientos en esa campaña totalmente contrastantes. La continuidad, digamos, de episodios La Niña entre los años 2005-2006 y 2011-2012 un poco marcó, digamos, un fuerte vuelco, ¿no es cierto?, hacia esa tendencia, y en esos años empezamos a ver, digamos, algunas características como ser de que permitían manejos diferenciales, como por ejemplo a veces bajar la densidad de siembra, bajar la fertilización nitrogenada. Tenían también algunas restricciones, como ser que eran más sensibles al manejo de enfermedades, que hicieron de que les fuéramos tomando la mano y que en alguna medida se hiciera una estrategia productiva viable, ¿no es cierto?, para nuestro sistema de producción. Hoy, digamos, ¿no es cierto?, pensando en maíces tardíos y frente a una campaña donde se presume que va a ser una campaña húmeda y que podría ser de buenas características, los factores claves que le impulsan son, además de su estabilidad de rendimiento, la posibilidad de reducir costos de producción, digamos, ¿no? Esto que vemos acá, ¿no es cierto?, son las precipitaciones, cómo se vio la dinámica de las precipitaciones en los últimos 12 años, tomando los datos meteorológicos de la estación de Pergamino. Están promediados, ¿no es cierto?, en verde, amarillo y rojo, precisamente la distribución de precipitaciones según el año tuviese un episodio El Niño, Neutral y La Niña. Y se observa que eso marca tendencias diferenciales. Cuando estamos, ¿no es cierto?, en un año frente a un año El Niño, las precipitaciones en la primavera tardía, que es esto que vemos en verde, superan a la demanda de tendencia. Entonces es poco probable que tengamos un estrés hídrico en un maíz temprano. Si lo tenemos, ¿no es cierto?, un pequeño estrés en un año El Niño, va a ser hacia enero, febrero, donde en general se ve una pausa en las precipitaciones porque la atmósfera siempre tiende a compensarse. Algo que pasó en la campaña pasada, tuvimos una pausa de las lluvias fundamentalmente hacia el mes de febrero. Mientras que cuando si estamos en un año con un episodio neutral, se ve una tendencia inversa. Como vemos, ¿no es cierto?, hay una reducción de las lluvias a medida que a la par de un aumento en la evapotranspiración que genera alguna deficiencia. Si uno toma un año histórico neutral y un año histórico, digamos, de precipitación y evapotranspiración, va a ver que hay un periodo en el año donde, digamos, las lluvias no alcanzan a compensar esa evapotranspiración y entonces hacemos uso de las reservas del suelo. En los últimos, digamos, si uno toma los últimos 12 años, de promedio en los años neutrales ha habido un déficit más o menos marcado, de 180 milímetros, lo cual, digamos, en general explica el buen comportamiento de los tardíos que en general ubican su periodo crítico en esta zona donde ya hay una recuperación de las precipitaciones. Y en los años La Niña se ve una tendencia, una distribución de las precipitaciones muy parecida a un año neutral, nada más que con mayor intensidad. Entonces el déficit hídrico es más marcado y entonces las estrategias de escape que posicionan el periodo crítico en este momento del año, digamos, resultan mucho más aliviadas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las precipitaciones. Y esto se refleja claramente en los rendimientos. Esto lo que vemos acá son los ensayos comparativos, los ensayos regionales, digamos, ¿no es cierto?, de un criadero de maíz, ¿no es cierto?, como es Pioneer, de fecha de siembra temprana. Entonces, los rendimientos de la fecha de siembra temprana claramente, ¿no es cierto?, muestran cómo han sido las precipitaciones. En un año El Niño, como fue 2006, se ve todo se tiñe de verde, sinónimo de altos rendimientos. 2007 fue un año La Niña. Fíjense que siempre lo que marca con mayor intensidad el proceso, el fenómeno, es la región pampeana este. Y a medida que si nos vamos hacia el oeste, tiende a diluirse la señal del Niño. Entonces, en una primera niña, Entre Ríos, fíjense, sufre mucho, ya empieza a sufrir. Toda esta zona que tiene napa y mejores suelos,
sostiene buenos rendimientos, y cuando nos vamos a 2008, fíjense que todo el este del país se incendia, queda la zona con buena presencia de napa rindiendo bien, y en Río Cuarto fue una de las pocas zonas que todavía tuvimos buenas precipitaciones. 2009, 2010 y 2011 repite esa tendencia. El Niño, una primera niña, fíjense, Entre Ríos empieza a tener problemas antes que el resto de las regiones, con las reservas y la napa el resto se sostiene, llega, ¿no es cierto?, la segunda niña y tenemos, ¿no es cierto?, un proceso que nos lleva a un fuerte estrés hídrico. 2012 vuelve el año El Niño, volvemos a tener buenos rendimientos, ¿no es cierto?, en fechas de siembra temprana, y si uno mira 2014, año extraordinario, El Niño, buenos rendimientos en todas las regiones productivas. Es decir, ¿no es cierto?, yo creo que uno de los primeros, a la hora de elegir la fecha de siembra, el proceso climático en curso, la tendencia de largo plazo es uno de los factores más fuertes que tenemos de decisión. Otro, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, es el potencial de rendimiento del sitio. Acá lo que tenemos comparados son fundamentalmente ensayos de fertilización, hay algunos datos de lote de producción, pero sobre todo son datos de ensayos, que nos muestran la comparación del rendimiento, ¿no es cierto?, de una parcela en el mismo sitio y con el mismo manejo, la misma fertilización, variando solamente la fecha de siembra. En el eje, digamos, horizontal tenemos el rendimiento en la fecha de siembra temprana. Y, ¿no es cierto?, en el eje vertical tenemos la diferencia positiva si rinde más en la fecha de siembra temprana o negativa, digamos, si rinde menos en la fecha de siembra temprana, con relación, ¿no es cierto?, la diferencia con relación a esa fecha de siembra temprana de la fecha tardía. Claramente, a medida que mejora el ambiente, las fechas tempranas expresan su potencial de rendimiento. Entonces, en los mejores años, en las mejores condiciones de producción, tenemos ventajas, ¿no es cierto?, de las fechas tempranas. Mientras que cuando nos vamos a condiciones más restrictivas, fíjense que, digamos, tenemos una diferencia negativa, es decir, rinden más, ¿no es cierto?, las fechas de siembra tardía. Y fíjense que hay un nivel de estrés alrededor de los 6.000 kilos por hectárea, donde las diferencias tienden al infinito, o sea, donde, digamos, los tempranos es como que se destruyen, mientras que los tardíos logran sostener un piso de rendimiento, lo cual también nos da una idea que desde el manejo tenemos que evitar un nivel severo de estrés, ¿no es cierto?, sobre el cultivo, y eso es una fortaleza que logran los tardíos en alguna medida al colocar su periodo crítico en una época donde tenemos menos demanda ambiental también, ¿no es cierto? Pero acá tenemos también otra, digamos, punto muy fuerte, y es que el rendimiento de un mismo tratamiento de cultivar, densidad, fertilización en el mismo sitio puede tener poco que ver entre una siembra temprana y una siembra tardía. La correlación es baja y son sistemas productivos distintos. ¿Dónde está nuestro punto de inflexión? Bueno, todos son datos, digamos, en general de Pergamino, Colón, algún dato del sur de Santa Fe, parecidos ambientes a Chacabuco, digamos, entonces se podría ser extrapolable. En niveles de producción de 9.000 a 9.500 kilos estaría el punto de quiebre. Por arriba de eso empezarían a tener ventajas los tempranos, que tienen mejor potencial de rendimiento porque desarrollan su periodo crítico bajo una mejor relación entre radiación y temperatura, y por debajo de eso la estabilidad de los tardíos, ¿no es cierto?, tendería a privilegiarse. Ahora bien, también hay situaciones productivas, ¿no es cierto?, que pueden ameritar que uno mire, digamos, el sistema de producción de un modo inverso y que a lo mejor piense en diferir, digamos, los cultivos a esas fechas tardías, tratando de escapar a un probable exceso hídrico, ¿no es cierto?, que nos pueda hacer perder, digamos, las parcelas y nos pueda llegar incluso a hacer perder la inversión. Por ejemplo, que vemos aquí es la evolución de la napa freática, ¿no es cierto?, de un establecimiento en la localidad de Carabelas, un ambiente del partido Rojas, un ambiente productivo muy alto, digamos, ¿no es cierto?, de un ambiente de mucha fertilidad, pero, digamos, es un ambiente plano, ¿no es cierto?, y con napa cercana, como podemos encontrar en tantísimos ambientes de Chacabuco, ¿no es cierto? Entonces, en esta situación, fíjense que cuando nosotros tenemos un episodio del Niño, como podemos ver acá, 2009, 2012 y 2014, el pico de precipitaciones ocurre dentro del ciclo de cultivo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos llegar a tener un ascenso freático que nos podría comprometer, digamos, ¿no es cierto?, el logro de ese maíz. Al momento de sembrar ese cultivo puede llegar a ser que, como en este caso, la napa se encuentre en 1,5 metros de profundidad, que es todavía un nivel tolerable, donde nosotros tenemos todavía espacio para almacenar agua, pero fíjense lo que pasa en 2012, donde nosotros sembramos una fecha de siembra temprana
ya con la napa subiendo y dentro del metro, ¿no es cierto? Con lo cual el riesgo hídrico de ese ambiente es muy pronunciado, ¿no es cierto? Y puede llegar a ser de que, ¿no es cierto?, tengamos pérdida del cultivo, ¿no es cierto?, por una condición de encharcamiento, ¿no es cierto?, como vemos en este tipo de situación. A su vez, la cosecha, ¿no es cierto?, como vemos, el primer círculo es la cosecha en una fecha de siembra temprana, típico finales de marzo, digamos, ¿no? Y en este caso es más hacia el mes de julio, siempre nos va a tomar con la napa más cercana en la fecha de siembra temprana que en la fecha de siembra tardía. Entonces, en estos ambientes con un riesgo hídrico muy importante, a lo mejor la estrategia de esperar que pase el pico de precipitaciones y después de sembrar, nos da una seguridad del logro del cultivo, donde a lo mejor puede haber una parte del lote que no la podemos sembrar, pero por lo menos sabemos de que no se nos va a negar y no vamos a perder toda la inversión. Y por el contrario, ¿no es cierto?, vemos que en los años La Niña, este ambiente tenía la napa entre 1 metro y 1,50 m, que digamos es la profundidad ideal. Entonces, en esos años que fueron tan estresantes, el cultivo en fecha de siembra temprana se desarrollaba de una manera ideal, porque tenía la provisión de agua desde la napa. Entonces, no hay reglas fijas, que tenemos que sembrar todo temprano en un año el niño y todo tarde en un año la niña. Hay que, como siempre, mirar el ambiente e identificar la variable clave desde lo productivo. Acá la variable determinante era la napa, ¿no es cierto? Entonces, en estas situaciones la estrategia de escape y sembrar tarde puede ser también una estrategia de preservación que no nos haga perder, digamos, lo que hemos sembrado. Ahora, esto que les muestro acá es la dinámica, ¿no es cierto?, de las precipitaciones, son los datos de la estación experimental de INTA Pergamino, y empezamos a ver la acumulación de lluvias desde mayo, que es cuando nuestros lotes en alguna medida empiezan a juntar agua para el próximo cultivo, hacia finales de año. Fíjense que los años que llegamos con mayor cantidad de precipitaciones acumuladas hacia diciembre son los años del Niño. Tenemos acá, por ejemplo, 2006, 2009 y 2012. Y los años que llegamos con menores lluvias, ¿no es cierto?, son los años La Niña. Vamos a tener acá 2007, 2008 y 2011, ¿no es cierto? Entonces, claramente, ¿no es cierto?, el proceso en curso tiene que ver con las lluvias que llevamos acumuladas hacia finales de año, que es cuando un maíz temprano va a definir su rendimiento. Y otra cosa que también es muy notoria, fíjense que los años extremos siempre son los últimos. O sea, fíjense que acá tengo, ¿no es cierto?, el año 2006, 2009 llueve más que 2006 y 2012 llueve más que 2009. Y lo mismo, ¿no es cierto?, nos sucede, ¿no es cierto?, con las niñas, donde 2011 es la más severa. Es como que vemos que el clima se va cada vez más hacia lo extremo y que los niños son más niños y las niñas son más niñas, ¿no es cierto? Entonces hay que prestar mucha atención a ese proceso y eventualmente, ¿no es cierto?, en las estrategias de tomar con mucha prudencia esos pronósticos, porque es muy probable que si estamos ante un escenario de La Niña, tengamos un estrés cada vez más severo, y si estamos en un episodio del Niño, tengamos precipitaciones cada vez más abundantes. Sin saber de clima, el análisis, digamos, ¿no es cierto?, estadístico de los datos nos reflejan ese tipo de tendencias. Bueno, entonces uno podría, digamos, en alguna medida configurar algún escenario, ¿no es cierto?, donde tomaría la decisión de la fecha de siembra considerando las perspectivas climáticas, la calidad del ambiente, y también podemos tener en cuenta el nivel de reservas que tenemos en el suelo. Puede haber una situación extrema, ¿no es cierto?, que no es la más frecuente, ¿no es cierto?, donde tengamos un excesivo riesgo hídrico, y eso nos lleve, aún en esos ambientes que son superambientes, ¿no es cierto?, a elegir una estrategia de escape y sembrar tarde. En caso contrario, donde no tengamos un excesivo riesgo hídrico, situaciones como estar frente a un pronóstico del Niño, el perfil cargado y un pronóstico superior, en general es sinónimo de tomar buenas decisiones sembrando tempranos y densidades más altas. A medida de que se empobrece la calidad del ambiente, ¿no es cierto?, y que me voy a ambientes más desfavorables, con pronósticos de más sequía, menores reservas y menor calidad, ¿no es cierto?, de suelos, ¿no es cierto?, y de perspectiva de rendimiento en general, voy a ir pasando a densidades más tardías, voy a ir cambiando digamos, ¿no es cierto?, la fecha de siembra, e incluso en ambientes muy agresivos puedo pensar en siembras tardías con bajas densidades, o incluso pasar a otro cultivo más, digamos, tolerante, como puede ser un sorgo, digamos, Entonces, las variables que tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, son muy claras y muchas veces son las que nosotros medimos. Ahora bien, cuando uno analiza, digamos,
cuál es el factor clave, ¿no es cierto?, para ajustar en cada uno de los sistemas de producción, podemos tener en cuenta de que son diferentes, según estemos hablando de un maíz temprano, de un maíz tardío, o inclusive de un maíz de segunda sobre un antecesor exigente como puede ser un trigo, una cebada o una colza, ¿no es cierto? Cuando nosotros acá en este gráfico que es de tipo telaraña, yo muestro distintos factores de producción, digamos, ¿no es cierto? Del lado izquierdo están todos aquellos que tienen que ver con los recursos, como son la disponibilidad de los nutrientes, las reservas hídricas, mientras, ¿no es cierto?, que del lado derecho muestro la intensidad que pueden tener todos los factores reductores de rendimiento. Cuanto más nos alejamos del punto central, significa que más determinante es ese factor para el rendimiento y más necesario es un buen ajuste. Entonces, cuando yo estoy pensando en una fecha de siembra temprana, generalmente estoy con recursos escasos. Eso tiene que ver con barbechos más cortos, con menores temperaturas al momento de la siembra. Entonces, por ejemplo, voy a tener menores disponibilidades de nitrógeno, menor reserva hídrica, mayor sensibilidad al estrés. Entonces, es clave, ¿no es cierto?, que yo junte agua en el barbecho, que haga una buena fertilización nitrogenada, ¿no es cierto?, porque eso sé que va a ser muy limitante. Por el contrario, los factores reductores de rendimiento, ¿no es cierto?, son de menor intensidad. Tenemos menor severidad, ¿no es cierto?, de plagas. Las enfermedades, si bien podemos tener presión de roya, tenemos menor presión de tizón, que es la enfermedad, digamos, de más rápido desenvolvimiento, ¿no es cierto?, y que mayores pérdidas en pequeños espacios de tiempo podemos tener. Un maíz tardío, ¿no es cierto?, por el contrario, ¿no es cierto?, tiene la característica de estar más aliviado desde el punto de vista de los recursos. Prolongamos casi 2 meses los barbechos, juntamos agua y nitratos. Entonces eso nos permite, ¿no es cierto?, bajar el nivel de esos insumos. También vamos a estar más adaptados frente a una condición de estrés, porque decimos, el periodo crítico ocurre en una etapa de menor demanda ambiental y a su vez tenemos mayor acumulación de agua en el barbecho. Pero estamos más exigidos desde el punto de vista de los factores reductores del rendimiento, que en gran medida eso hoy lo soluciona la genética, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar cultivares con resistencia a insectos y para una siembra tardía vamos a estar pensando generalmente en buenos comportamientos, por ejemplo, en enfermedades claves como es el tizón. Y si nos vamos a un sistema, ¿no es cierto?, como más intensificado, como puede ser, por ejemplo, un trigo, maíz de segunda, o una cebada, maíz de segunda, es un sistema viable, digamos, muy bueno desde el punto de vista de la acumulación de cobertura y carbono, pero, digamos, es un factor donde nosotros tenemos que hacer un muy buen ajuste tecnológico, porque vamos a tener en alguna medida las restricciones de los dos sistemas. Es decir, todo lo que tiene que ver con los recursos, ¿no es cierto?, vamos a estar cortos porque el cultivo antecesor los habrá utilizado y generalmente nos va a dejar un barbecho con poca agua, poco nitrógeno, pocos nutrientes en general. Y desde el punto de vista de los factores reductores de rendimiento, sigue siendo una fecha de siembra tardía, con lo cual tenemos la misma presión de plagas, de enfermedades, ¿no es cierto?, respecto del sistema. De modo que la variable clave a ajustar es distinta y son sistemas que por eso, digamos, en un mismo sitio pueden tener poco que ver simplemente cambiando la fecha de siembra los rendimientos de uno y otro. Esto que les muestro acá, digamos, es un trabajo, ¿no es cierto?, que se viene haciendo en Illinois, ¿no es cierto?, un grupo de investigadores donde ellos estudian las brechas de rendimiento y cuáles son, digamos, ¿no es cierto?, la reducción que puede provocar al rendimiento potencial la falta de ajuste, ¿no es cierto?, de cada una de estas variables. O sea, cuánto es la contribución a los rendimientos potenciales de cada uno de estos factores. Por supuesto que siempre, digamos, en todo el mundo, en la agricultura de secano, el clima es la variable clave y es lo que más influye. Luego le sigue la fertilización. Ellos lo mencionan como nitrógeno, pero en general hablan de la fertilización en general, incluyendo fósforo y potasio. Después sigue la genética, el cultivo antecesor, la densidad y así sucesivamente. Nosotros podríamos hacer el ejercicio, ¿no es cierto?, de mirar esos mismos factores de producción para ambas fechas de siembra y decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a ver que cuando estamos en una fecha de siembra temprana, siempre el agua, ¿no es cierto?, va a ser el factor clave, por supuesto, ¿no? Pero dentro del resto de los factores relacionados con los insumos, por ejemplo, la fertilización, como decíamos, es muy importante. Tenemos que hacer una buena fertilización, ajustarla bien, porque siempre vamos a estar con recursos limitados. La densidad, como la competencia, digamos, el riesgo de estrés es mayor en fecha de siembra temprana, es un factor también clave a ajustar.
y así sucesivamente. Por ejemplo, la rotación cobra un valor muy importante en fecha de siembra temprana. ¿Por qué? Porque un cultivo con cobertura, un suelo con cobertura nos permite, ¿no es cierto?, juntar agua, no perderla por evaporación y entonces, ¿no es cierto?, estar mejor armados, por ejemplo, si tenemos que atravesar una primavera seca, ¿no es cierto?, para no llegar al periodo crítico sin reservas en el perfil. Cuando nos vamos a un maíz tardío, cambia la jerarquía de los factores. La fertilización quizás ya no va a tener tanto peso en los rendimientos, porque tenemos la posibilidad de acumular más nutrientes en el perfil. La densidad, digamos, también puede llegar a perder peso relativo y van a empezar a cobrar importancia, más importancia relativa, otros factores como por ejemplo la sanidad, por el riesgo de sufrir tizón, o la genética, ¿no es cierto?, en cuanto a hacer una genética robusta, en tener características defensivas, buena tolerancia, digamos, a insectos, buena tolerancia a tizón, tener una velocidad de secado correcta, ¿no es cierto?, un ciclo adecuado para esa fecha de siembra tardía. Entonces, nosotros tenemos que conocer estos sistemas, ¿no es cierto?, y tratar de adaptarnos a ellos para explorarlo de la mejor manera y, digamos, lo que pueden ser buenas decisiones para un sistema de producción pueden no serlo para el otro. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una imagen de lo que pasa con el nitrógeno. Estos son datos, digamos, de los últimos 4 años de un laboratorio de suelos, el laboratorio Suelo Fértil de ACA, digamos, que analiza muestras de todo el país. Fíjense, más de 3.000 muestras del norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, nos muestra que a medida que nosotros retrasamos la fecha de siembra, vamos acumulando nitrógeno y eso significa que aunque ajustemos la fertilización a la misma cantidad de unidades de suelo más fertilizante, al mismo objetivo de nitrógeno, vamos a poder poner menos fertilizante en una fecha de siembra tardía, porque el suelo, ¿no es cierto?, de promedio nos va a acumular 25 kilos de nitrógeno más, esos son casi 60 kilos de urea menos que tenemos que poner para el mismo objetivo y que nos va a explicar una ganancia de rendimiento de entre 700 a 1.200 kilos solamente, ¿no es cierto?, más adicionales a partir, ¿no es cierto?, del nitrógeno que está acumulado en el suelo. Por ejemplo, si nosotros lo miramos para Córdoba, se mantiene la misma tendencia, pero es una población de datos diferente o son suelos con menor contenido de materia orgánica en general, donde, digamos, la mineralización de nitrógeno es un poco más atenuada. Pero de todas maneras, inequívocamente tenemos una ganancia de nitrógeno que nos permite aliviar la fertilización. Ahora bien, yo marcaba que claramente cuando hablamos de un maíz tardío, ¿no es cierto?, con antecesor barbecho o con antecesor legumbre, es diferente que si tenemos un antecesor trigo o un antecesor cebada. Este es un ensayo, por ejemplo, que hicimos con el CREA Santa Isabel, evaluando los dos sistemas, y lo que vemos acá, ¿no es cierto?, es que es la disponibilidad de nitrógeno en el suelo al momento de sembrar ese maíz en el mes de diciembre, la misma fecha y el mismo lugar, pero cuando tenía antecesor barbecho tenía casi 120 kilos de nitrógeno en el suelo, mientras que cuando el antecesor era trigo tenía 50. Entonces, la respuesta a la fertilización, la eficiencia de uso de nitrógeno del fertilizante y la decisión óptima a tomar va a ser muy diferente. Cuando evaluamos la respuesta a la fertilización, vemos que en el tardío con antecesor barbecho teníamos una respuesta de solamente el 10%, porque el perfil estaba cargado de nitrógeno, y que podíamos tener un testigo que rendía 7.800 kilos sin fertilización nitrogenada. Mientras que en un cultivo de segunda la respuesta ascendía al 70%, generalmente el rendimiento es un poco menos porque tiene menos agua, pero la respuesta y el rendimiento del testigo sin fertilizar era de solamente 4.000 kilos, porque encontraba el barbecho empobrecido en nitrógeno, ¿no es cierto? Muchas veces, digamos, ante un escenario de restricciones, también te pregunta incluso si podría llegar a un maíz tardío a no fertilizarlo con nitrógeno. Y nosotros decimos que, en general, por ejemplo, lo que hemos visto en nuestros ensayos es que, digamos, se justifica la fertilización con niveles de nitrógeno acumulados a 0,60 por debajo de 100 kilos y con perspectiva de rendimiento mayores a 8.000 kilos por hectárea. Si yo tengo un suelo, por ejemplo, con 120 kilos de nitrógeno y tengo un potencial de RIN de 8.000 kilos o una expectativa de RIN de 8.000 kilos, con lo que hay en el suelo me va a alcanzar, digamos, para cubrir las necesidades de ese cultivo. De modo que es una ganancia, ¿no es cierto?, y una contribución muy importante a un insumo tan estratégico, ¿no es cierto?, como es el nitrógeno. Entonces, uno podría calibrar, digamos, la respuesta a la fertilización en los distintos sistemas a través de un escenario gráfico de esta manera, digamos, ¿no? La respuesta en un maíz temprano va a ser que aumente el rendimiento, ¿no es cierto?, hasta una determinada dosis de nitrógeno, hasta que este nivel, digamos, alcance un plató que va a depender del rendimiento objetivo.
Si esto lo comparo, ¿no es cierto?, con un maíz tardío, ¿qué pasa con el maíz tardío? Bueno, el maíz tardío, digamos, tiene un piso de rendimiento más alto gracias a su mayor disponibilidad inicial de nitrógeno. Tiene una eficiencia de uso de nitrógeno que es relativamente limitada, 10 a 20 kilos de grano de maíz por cada kilo de nitrógeno, porque parte de una condición inicial bastante alta. Y lo que sí, que la respuesta a la fertilización es bastante estable, es chica pero estable, porque generalmente estos perfiles están cargados de agua y la limitante hídrica es, digamos, la mayor barrera a tener una alta eficiencia de uso de nitrógeno. Entonces, en maíces tardíos sobre barbecho, respuesta moderada en magnitud, pero bastante estable a lo largo del tiempo. Cuando esto lo analizamos para un maíz de segunda sobre antecesor trigo o antecesor cebada, tenemos un comportamiento diferente. El piso de rendimiento es muy bajo, a veces porque nos encontramos con niveles de nitrógeno muy escasos. A veces yo he medido, por ejemplo, en algunos casos 20 kilos de nitrógeno en el suelo. Entonces eso no alcanza para producir un nivel de rendimiento aceptable, es muy baja, digamos, ¿no es cierto?, el nivel inicial. Entonces tengo potencialmente una eficiencia de uso de nitrógeno, ¿no es cierto?, muy alta. Puedo llegar a tener incluso hasta 50 kilos de maíz por cada kilo de nitrógeno que yo esté agregando. Pero, ¿no es cierto?, esa respuesta, digamos, a la fertilización es bastante inestable. ¿Por qué? Digamos, porque si yo tengo, generalmente ese cultivo, digamos, que se hace sobre un trigo, empieza su ciclo con el perfil descargado de agua, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una recuperación de las precipitaciones, voy a tener un rendimiento alto y una muy buena respuesta a la fertilización. Pero también puede suceder de que tengo un enero y febrero seco y como el perfil está poco cargado, tengo limitaciones fuertes hídricas que no se ha dado en los últimos años, pero que históricamente, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo ha habido, digamos, casos donde ese maíz de segunda no logra, digamos, a recuperar una disponibilidad hídrica que le permita tener un buen nivel de rendimiento. Y entonces tengo baja respuesta a la fertilización limitada por agua, digamos. Entonces, son sistemas muy diferentes y que los tengo que analizar, digamos, diferentes para poder sacar buenas conclusiones. Pero está claro, ¿no es cierto?, que con nitrógeno limitante, y si, digamos, voy a tomar una estrategia excesivamente conservadora en cuanto al uso de insumos, está claro que con un maíz tardío voy a perder menos rendimiento si fertilizo poco, y por el contrario, con un maíz de segunda sobre gramínea voy a estar perdiendo más. Un aspecto, ¿no es cierto?, también relevante es considerar la posibilidad de tener pérdidas de nitrógeno, en este caso por lixiviación en un año húmedo, ¿no es cierto? Y este que les muestro acá también es el resultado de un análisis de una serie de lotes de producción, digamos, ¿no es cierto?, que también evaluamos con un CREA del sur de Santa Fe, donde en alguna medida por una especie de eficiencia operativa se tomaba la estrategia de fertilizar todo el cultivo al momento de la siembra. Con un ajuste alto, 180 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante, un ajuste muy alto que permite sacar rendimiento de 12.000, 13.000 kilos por lo menos, pero en un año El Niño, ¿no es cierto?, ¿qué pasó? Digamos, ¿no es cierto? Bueno, cuando hubo gran cantidad de lluvias en el mes de octubre y noviembre, y entonces, bueno, vino la duda de si se había lixiviado el nitrógeno, y lo que se decidió, ¿no es cierto?, fue hacer de nuevo, reanalizar todos los lotes. Y lo que se vio es que en 2 de cada 3 lotes, 1/3 de nitrógeno ya no estaba. O sea, de esos 180 unidades iniciales, había menos de 120, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba en un perfil típico? Esto que vemos acá, o sea, encontramos una determinada cantidad de nitrógeno, 0,60, pero por debajo de los 60 centímetros, y ya encontrándose con la napa, encontramos una cantidad similar. El nitrógeno que está acá abajo es un nitrógeno técnicamente perdido, digamos, ¿no es cierto?, porque la densidad de raíces del cultivo, ¿no es cierto?, es muy baja, y aparte, si está subiendo la napa, la dilución de nitrógeno que yo tengo acá es grandísima. Por ahí el cultivo necesita, por ejemplo, si evapotranspira 100 milímetros de agua proveniente de la napa, a lo mejor llega a asimilar 2 o 3 kilos de nitrógeno de esa napa, porque está tan extremadamente diluido en la solución que realmente la cantidad que puede asimilar es insignificante, ¿no es cierto? Entonces, frente a campañas húmedas hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, y especialmente si tengo napa, y lo mejor es acompañar, digamos, la demanda del cultivo mediante la fertilización, sobre todo en ambientes de alto rendimiento donde yo voy a poner mucho nitrógeno. Lo más aconsejable acá es o dividirlo, una parte a la siembra y una parte en posemergencia, o directamente ir a la posemergencia donde el cultivo tiene su etapa de mayor demanda.
Y esto realmente se refleja en los rendimientos. Fíjense, este es un ensayo, ¿no es cierto?, hecho en pergamino, incluso que tiene suelos de textura muy fina, ¿no es cierto?, mucha arcilla. Y fíjense que los rendimientos de distintos tratamientos de fertilización en un maíz temprano, en la columna azul tenemos el rendimiento, digamos, con el nitrógeno aplicado toda la siembra, y en naranja el rendimiento aplicado en B6. Y con la misma dosis, el mismo costo, ¿no es cierto?, tenemos entre 500 y hasta 1800 kilos de diferencia solamente por variar el momento de aplicación de nitrógeno, ¿no es cierto? Y una correlación muy alta entre el nitrógeno que medíamos en B6 y el rendimiento posterior. En mi humilde opinión, digamos, esta es una de las causas de los bajos rendimientos de los maíces tempranos en algunos ambientes que no tuvieron estrés hídrico en ningún momento y que tuvieron un buen manejo, en cuanto a manejo del cultivo, densidad, elección del cultivar y fertilización, digamos, ¿no? Pero las pérdidas de nitrógeno fácilmente se llega a perder un 30, un 40%, ¿no es cierto?, en condiciones de suelo saturado, ¿no es cierto?, como la que podemos tener en una condición de buenas precipitaciones o abundantes precipitaciones. Y para este año que sigue adelante, si bien no podemos hacer futurología, pero es probable que sembremos con los perfiles bastante cargados y que rápidamente se llegue a la situación de agua libre en el perfil, con lo cual una buena estrategia de manejo del nitrógeno es ir acompañando el cultivo, ¿no es cierto?, y acompañando su demanda. Digamos, no hace falta irse hasta sexta o séptima hoja, ¿no? Si uno, por ejemplo, empieza a fertilizar en una etapa de 3, 4 hojas, ¿no?, en días calendario pueden ser unos 40 días después de la siembra, ¿no es cierto?, con lo cual nos estamos cubriendo una brecha importante, ¿no es cierto?, donde se dan condiciones predisponentes a la lixiviación. Por un lado, que nosotros tenemos un periodo libre de consumo, donde todo el agua que entre va a alimentar las napas y va a lixiviar el nitrógeno porque no hay ningún cultivo que lo esté deteniendo. Por otro lado, coincide con una etapa de aumento de las temperaturas, donde el suelo sí o sí tiene un pulso de mineralización. Entonces, ese perfil se carga de nitrógeno. Y si nosotros a su vez lo recargamos más con una alta dosis de fertilizante, tenemos un pool enorme de nitrógeno ahí, suelto, ¿no es cierto?, y que nadie lo esté tomando, ¿no es cierto? Entonces se dan las condiciones predisponentes. Yo creo que no hay que irse al extremo porque tenemos riesgo de quedar con muchos lotes sin fertilizar, pero empezar en la posemergencia, tener implantado el cultivo, por ahí, digamos, ¿no es cierto?, dejar aquellos lotes de textura más suelta, digamos, ¿no es cierto?, las lomas o los suelos, digamos, más arenosos, hacia la etapa más posterior, digamos, ¿no es cierto?, y más cerca de la etapa de alto consumo, en general tiene, ¿no es cierto?, alguna ventaja desde el punto de vista del nitrógeno, ¿no es cierto? La realidad... En cuanto a la fuente... yo esperaría, digamos, que en una condición de precipitaciones frecuentes y un ambiente húmedo, algo de fuentes ahora, pero que las fuentes tienden a equipararse, digamos, ¿no? Las mayores diferencias las encontramos en general bajo condiciones predisponentes a la volatilización, que son los años secos, digamos, ¿no? Pero quería decir, digamos, también que en general, cuando nosotros hemos medido, digamos, la dinámica del nitrógeno a lo largo del tiempo, es poco probable tener pérdidas importantes ya de 3, 4 hojas en adelante, ¿no es cierto?, porque ya el cultivo empieza a consumir y son pocos días hasta la etapa de alta, digamos, alta de demanda por parte del cultivo, ¿no? Con lo cual, no hay que irse al extremo, pero pasar a la posemergencia me parece un dato de seguridad, digamos, ¿no? Inclusive también si uno lo analiza desde el punto de vista de un orden empresarial, aplicarle, por ejemplo, 100, 120 kilos de nitrógeno, como podría merecer un maíz temprano en Chacabuco de máximo potencial de rendimiento, sin ver el cultivo nacido, es también desde el punto de vista empresario una estrategia de bastante riesgo, digamos, ¿no? Entonces, uno puede ajustar mejor los factores de producción si al menos deja una parte en la posemergencia. Lo claro es que, digamos, nosotros desde el punto de vista del análisis de los rendimientos vemos que en los años lluviosos se pierde el rendimiento por pérdidas de nitrógeno por lixiviación. La otra fuente de pérdida, ¿no es cierto?, es la volatilización. Yo lo que les muestro acá es un ensayo que hicimos la campaña pasada, en las dos fechas de siembra, temprano y tardío, ¿no es cierto? Acá están las fechas de siembra temprana, donde comparamos diferentes fuentes. La urea, digamos, las más comunes son la urea común, digamos, sin tratar, puesta al boleo. Acá tenemos los líquidos. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la urea verde, digamos, las ureas protegidas con un inhibidor de la volatilización. Y estos son inhibidores experimentales, ¿no?, de la volatilización.
Lo que se ve, digamos, en fecha de siembra temprana, esas pérdidas de nitrógeno suelen orillar alrededor del 10% y no son pérdidas significativas. Digamos. Esto es alrededor de lo que hemos visto en otros ensayos que hemos hecho en la zona. Tampoco son irrelevantes, pero tiene una magnitud que es acotada, digamos, ¿no es cierto? Cuando nos vamos... Bien, esto es aplicado, o sea, un maíz sembrado los finales de septiembre, 6 de noviembre, o sea, estaba en 4 o 5 hojas, digamos. Y tuvo un periodo libre, digamos, ¿no es cierto?, de lluvias de 20 días, ¿no? En cobertura total, sin incorporación. Eso mismo, ¿no es cierto?, lo medimos en fecha de siembra tardía, y cuando nos vamos a las fechas tardías, la temperatura aumenta. La temperatura es el principal factor disparador de la volatilización de nitrógeno. Cuando nos vamos hacia el norte, las pérdidas son mayores, pero también son mayores cuando nos vamos a fechas tardías porque la temperatura a la que está expuesto ese nitrógeno aumenta. Entonces pasamos a pérdidas que pueden llegar a alcanzar hasta un 17%. Los líquidos pierden un poquito menos y los inhibidores de la volatilización se ve que funcionan bien, bastante bien. Estas pérdidas en un año húmedo distan considerablemente de las que podemos encontrar en un año seco. Esta misma medición la hicimos en la campaña 2013-2014 durante la ola de calor de diciembre y veíamos pérdidas de hasta un 40%. Un año húmedo le resta importancia porque aún no teniendo, ¿no es cierto?, precipitaciones que incorporen ese nitrógeno, un ambiente más húmedo, una temperatura más moderada, ¿no es cierto?, en general nos va a hacer que tengamos menos condiciones para la volatilización. De todos modos, el año pasado también fue un año muy especial, más húmedo que el promedio, ¿no es cierto?, con lo cual uno lo que piensa es que si voy a aplicar nitrógeno, ¿no es cierto?, en un maíz tardío y no lo voy a hacer incorporado, tengo que tomar alguna medida de manejo como cambiar la fuente o usar un inhibidor de volatilización, porque es probable que tenga pérdidas que puedan ser significativas. O de lo contrario, incorporar el nitrógeno, con lo cual todas las fuentes se van a comportar de una manera igualitaria y muy favorable. Esto que vemos acá, digamos, es la dinámica diaria de pérdidas de nitrógeno. Sí. En el caso del maíz tardío también sugerís ir a temperatura post-emergencia o ahí podrías evaluar el tratamiento de la siembra. Yo creo que, digamos, por una cuestión de riesgo de escape, es más factible, digamos, la aplicación al momento de la siembra. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista agronómico, uno puede pensar que un maíz tardío lo va a sembrar muchas veces con 100 kilos de nitrógeno en el perfil. Entonces tenés el nitrógeno suficiente para 8.000 kilos de rendimiento, suponete en un tardío. Entonces uno estratégicamente y basándonos solamente en la agronomía, no en la practicidad, lo que uno podría decir es: si tengo el maíz bien implantado, si tengo una buena perspectiva de rendimiento, si veo que ese maíz tardío está para 10 toneladas en lugar de 8, le agrego un plus de nitrógeno al final, que no va a ser mucho más que eso lo que necesite, ¿no es cierto? Cuando estoy en un maíz de segunda sobre antecesor trigo, cambia la situación. Empieza el perfil con muy poco nitrógeno. Aparte, cuando nosotros sembramos sobre un trigo, incorporamos el residuo y provocamos una alta inmovilización. O sea, por un mes ese suelo también va a entregar poco nitrógeno por mineralización. Entonces, es frecuente ver el cultivo muy desparejo y con un hambre de nitrógeno considerable. Entonces, en esos sistemas de doble cultivo de gramíneas es necesario agregar nitrógeno a la siembra, ¿no es cierto? Porque si no, el riesgo, ¿no es cierto?, de sufrir una deficiencia irreversible puede ser muy importante. Pero lo que les quería mostrar es que, fíjense, en la fertilización, digamos, en la fecha tardía, la hicimos en el mes de enero. Y realmente, digamos, nos costaba encontrar una ventana de 10 días sin pronóstico de precipitaciones como para poder aplicar las fuentes y poner las trampas de amonio que vemos acá para medir la volatilización, porque llovía todos los días, había un pronóstico frecuente. En un momento, el 22 de enero, hay un pronóstico, que fueron un poco ese bache de lluvias de finales de enero, primeros días de febrero. Vimos una ventana y hicimos los tratamientos. Y lo hicimos el día posterior a la lluvia, con el suelo todavía húmedo, y fíjense lo que sucedió. Tuvimos 10 kilos de nitrógeno volatilizado en un solo día. ¿Por qué? Digamos, porque ese ambiente que estaba saturado de humedad, tenemos mucho nitrógeno como amonio, ¿no es cierto? Y tenemos condiciones
muy predisponente si agregamos nitrógeno para que haya volatilización. Lo cual nos confirma desde los datos lo que ya en alguna medida intuíamos de que ante la presencia de una lluvia, el nitrógeno debe aplicarse siempre antes de la lluvia y no después. Y que es una condición favorable a tener pérdida de un suelo húmedo que se va secando. Porque tenemos condiciones favorables para que se desencadene el proceso de descomposición de la urea, condiciones de anaeróbicas, ¿no es cierto?, que favorecen que se produzca amonio, pero esa urea nunca se termina de incorporar, o esa fuente de nitrógeno, para hablar con más propiedad, nunca se termina de incorporar. Entonces, si queremos jugar con la lluvia, perfecto, lo podemos hacer, pero siempre aplicarlo antes de la lluvia, ¿no es cierto?, y nunca después, porque es una condición, ¿no es cierto?, que es desfavorable. Y por último, digamos, y para hablar de la parte general, acá lo que tenemos, ¿no es cierto?, este año hicimos algo que, digamos, un dato, digamos, que de lo cual en general todos sabemos que hay que agregar azufre, pero no lo tenemos del todo ajustado, muchas veces algunas variantes. Esto es en el mismo sitio una curva de respuesta a azufre en fecha de siembra temprana, la curva verde oscuro, y fecha de siembra tardía lo tenemos en color rojo. Y vemos cómo también, digamos, en un nutriente muy emparentado con el nitrógeno, se da el comportamiento de tener más exigencia en una fecha temprana. Recién logramos saturar la respuesta con alrededor de 25 kilos de azufre en la fecha temprana, alcanzamos el plató, mientras que en la fecha tardía 10 kilos de azufre fueron suficientes. Entonces también estamos más holgados desde lo nutricional. Bueno, ahora yo les voy a mostrar los datos un poco de este experimento, ¿no es cierto?, que hizo la regional, de la interacción entre dosis de nitrógeno y densidad de siembra en maíz en una fecha tardía, ¿no es cierto? Esta es una foto del ensayo. Entonces el objetivo del experimento era centrarse en esa interacción y nosotros, la hipótesis que teníamos es que cambios en la densidad de siembra generan un ambiente diferente de presión de los recursos, de exigencia, y que por lo tanto la dosis óptima económica de nitrógeno iba a cambiar en función de esos cambios en la densidad. Entonces se hizo este experimento, acá está el diseño, que se hizo en bloques completos al azar con 3 repeticiones, sembrado el 3 de diciembre en el establecimiento de La Laura y con el cultivar Dow 505 Power Corn. Bueno, acá es una foto un poco del día de la cosecha. Y lo primero que empezamos a analizar es un poco la contribución de los distintos factores a la ganancia de rendimiento, que la podemos tener descomponiendo, haciendo una descomposición, ¿no es cierto?, del análisis de varianza. Y lo que vemos es que hay un efecto significativo de la fertilización y la densidad, es decir, los dos influyeron estadísticamente en los rendimientos y que la interacción es muy baja, es decir, cambios en la densidad no cambiaron la respuesta, no cambiaron la dosis óptima económica de nitrógeno en esta situación. Y que la fertilización y la densidad tienen contribuciones relativamente parecidas a la ganancia de rendimiento. O sea, los dos factores afectan, digamos, y aumentan los rendimientos de manera similar. Acá, ¿no es cierto?, se ven las curvas de respuesta a nitrógeno para las 4 densidades evaluadas, 40, 60, 80 y 100.000 plantas por hectárea. Si bien no llega a haber una interacción estadística, se ve, ¿no es cierto?, como una tendencia a que la densidad más baja, en este caso, ¿no es cierto?, la de 40.000 plantas, que es la que tenemos en la curva azul, tiene un rendimiento más alto a niveles muy bajos de fertilización, es decir, digamos, al haber menor competencia por planta, por el recurso, en este caso el nitrógeno, sostiene un piso de rendimiento más alto. Mientras que cuando le colocamos mucha presión, como son las 100.000 plantas, acá se ve una caída de rendimiento que es más pronunciada que el resto. Y que de todas maneras hay una alta eficiencia de uso de nitrógeno, ¿no es cierto?, se aumenta el rendimiento hasta dosis relativamente altas, y que, digamos, las densidades que mejor funcionan son las densidades intermedias. Estas curvas estadísticamente no son diferentes, entonces yo la puedo juntar en una sola, ¿no es cierto?, donde relaciono, promediando todas las densidades, ¿no es cierto?, la respuesta a nitrógeno. Y voy a ver que el techo, ¿no es cierto?, lo encuentro a un nivel de nitrógeno relativamente alto, ¿no es cierto?, a pesar de ser una fecha de siembra tardía y un buen ambiente productivo, sin embargo, las características de ser un sitio de alto potencial de rendimiento con ausencia de limitantes hídricas hizo que respondiera a nitrógeno hasta dosis bastante altas. Acá está la curva de densidad para los distintos niveles de nitrógeno,
Fíjense que una densidad muy baja fue desfavorable, fue un aprovechamiento escaso de los recursos. La mayor producción por planta no llegó a compensar la falta de una población y que, digamos, las densidades que mejor se comportan están en un nivel que, si uno ajusta esta tendencia, ¿no es cierto?, están en alrededor de unos 70.000 plantas por hectárea, ¿no es cierto? Fíjense que también la densidad más baja, ¿no es cierto?, que en este caso, la dosis de nitrógeno más baja, la de 0 nitrógeno, la ausencia de fertilización, que es un extremo, pero una fecha tardía se podría llegar eventualmente a darse, tolera una densidad óptima menor. Acá por las 60.000 plantas tiene su máximo rendimiento. 0 nitrógeno, su máximo rendimiento de 60.000 plantas. Mientras que con niveles un poco más altos de nitrógeno tienen el óptimo en alrededor de 70, 75.000 plantas. O sea, con buen nitrógeno toleran un poquito más de densidad. Acá está ajustado todo, ¿no es cierto?, a una misma curva que alcanzaría su techo de rendimiento allá por las 65.000 plantas aproximadamente. Acá están separados, ¿no es cierto?, cada uno de los factores individuales, están comparadas, ¿no es cierto?, las 4 densidades, promedio de todos los niveles de nitrógeno, con el techo de rendimiento, ¿no es cierto?, en 60.000 plantas por hectárea, y que es estadísticamente superior a los extremos. Es decir, cuando nos vamos a densidades muy altas o a densidades muy bajas, inexorablemente perdemos rendimiento, independientemente de cuál sea el nivel de nitrógeno que se haya agregado. Y acá tenemos la respuesta a nitrógeno, y se ve que, digamos, el gran salto se da por agregar 40 kilos de nitrógeno. Después de pasar a 80 y a 120 kilos de nitrógeno, el rendimiento sigue aumentando, pero es poco y estadísticamente no es diferente. Y acá tengo un factor que es muy importante, que es la eficiencia de uso de nitrógeno. ¿Qué es la eficiencia de uso de nitrógeno? Bueno, los kilos de maíz que obtengo por cada kilo de nitrógeno que yo agrego. Y eso es muy importante, ¿no es cierto?, para hacer un análisis económico de la fertilización. Porque, digamos, en todas las dosis yo tengo alguna ganancia, pero esa ganancia es decreciente. Y las relaciones de precios de hoy son históricamente altas. Yo hoy necesito vender 16 kilos de maíz para comprar 1 kilo de nitrógeno, descontando los gastos de fertilización, los gastos de comercialización. Entonces, estos niveles de dosis, este está marginalmente en el costo y este está incluso por debajo del costo, ¿no es cierto?, de la fertilización. Entonces, desde el punto de vista físico hay un óptimo, pero desde el punto de vista económico, una estrategia más conservadora en un maíz tardío que me permite hacerla, que no pierde tanto rendimiento, podría ser, digamos, la más viable desde el punto de vista, ¿no es cierto?, productivo. Acá, ¿no es cierto?, tenemos la comparación, ¿no es cierto?, de los dos extremos de tratamientos. El tratamiento, ¿no es cierto?, con mayor productividad estamos hablando de productividad física en este caso, ¿no? 60.000 plantas y 120 unidades de nitrógeno, con 11.769 kilos. Y la menor productividad estuvo en el tratamiento de 100.000 plantas por hectárea con 0 nitrógeno, con una brecha de rendimiento de 3.600 kilos. Dos cosas para destacar. Hay una brecha de manejo importante, 3.600 kilos. Nosotros, ajustando esa brecha, podemos ganar mucho rendimiento. Y la otra es que una variable clave en este experimento de altas precipitaciones, condiciones favorables a las pérdidas, fue la cantidad de nitrógeno disponible por planta. Fíjense que este tratamiento de 120 unidades para 60.000 plantas tiene mucho nitrógeno por planta, densidades no tan altas y una alta dosis de nitrógeno. Mientras que acá fue muy castigado el hecho de tener una alta población con pocos recursos. Lo perfecto muchas veces, ¿no es cierto?, es contrario de lo bueno. Si uno mira simplemente el óptimo físico, va a llegar a que si uno suma nitrógeno, suelo más fertilizante, ¿no es cierto?, que es lo que hablábamos recién, ¿no es cierto?, vamos a tener en 200 unidades, que para un maíz tardío es tremendo, es una barbaridad, ¿no es cierto?, el máximo rendimiento. La respuesta máxima es de 1.400 kilos, pero ¿qué pasa con la parte económica? Porque son dosis muy altas de nitrógeno. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que cuando uno analiza el óptimo económico, que se da por lo general, donde el cultivo alcanza un rendimiento relativo del 95%. ¿Qué significa eso? Que, digamos, la dosis óptima económica está en aquel punto donde aquel nivel de fertilización que me permite estar en un 95% del rendimiento de la dosis máxima. Y eso se alcanza con alrededor de 135 kilos de nitrógeno entre suelo y fertilizante, que está más relacionado
con los valores, ¿no es cierto?, óptimos que en general manejamos, ¿no es cierto?, para una fecha de siembra tardía, ¿no? Entonces, podemos poner más nitrógeno y aumentar el rendimiento, pero, digamos, la eficiencia de uso va a ser baja y económicamente muchas veces eso no va a ser viable. Acá tenemos, muchas veces, el rendimiento, ¿no es cierto?, es una variable final y que está influida por muchos factores. A veces cuando uno mide directamente una variable específica tiene mayor precisión en el análisis. Como en este caso, ¿no es cierto?, cuando fuimos en la floración y medimos el índice verde, digamos, sacado por Minolta SPAD, eso me permite cuantificar de una manera bastante precisa la disponibilidad de nitrógeno por planta. Y me muestra cómo ese, digamos, índice, que es lo que tenemos acá, cae a medida que nos vamos a valores más bajos de nitrógeno, pero fíjense cómo refleja la competencia entre plantas, porque la caída es mucho más severa, ¿no es cierto?, en la densidad más alta, en la densidad de 100.000 plantas, inclusive en la densidad de 80.000 plantas, ¿no es cierto?, hay una competencia alta. Entonces, cuando me voy a dosis muy baja de nitrógeno, pierdo índice verde, pierdo concentración de nitrógeno en planta. Estoy sufriendo una deficiencia. Mientras que en niveles poblacionales un poco más bajos, no tengo problemas, ¿no es cierto? Y fíjense que el punto verde es la densidad de 60.000 plantas, que decíamos que es la densidad óptima. Es una densidad que me permite ajustar la fertilización sin perder rendimiento. Cuando yo subo un poco más la densidad, si ajusto los factores de producción, empiezo a tener una carencia. Entonces, un poco decimos que manejar el maíz es el arte, ¿no es cierto?, de sacrificar la población, sacrificar la producción individual para favorecer, digamos, la productividad del conjunto. Tenemos que manejar el nivel de estrés óptimo, digamos, para tratar de optimizar los recursos que siempre son escasos, como en el caso del fertilizante que tenemos que comprarlo. Bueno, entonces acá están mayor presión de los recursos, mayor potencial de rendimiento, tengo mayor necesidad de nitrógeno después cuando estoy fertilizando. Y bueno, esto un poco nos pone, digamos, en evidencia de que nosotros tenemos herramientas muy útiles, muy importantes, ¿no es cierto?, más allá de los análisis de suelo, que es lo tradicional que manejamos, que nos permiten ajustar el nitrógeno por ambiente a medida que avanza el ciclo de cultivo. Este es un ajuste hecho para trigo, pero igualmente sirve de manera, digamos, ejemplificadora, cómo, digamos, varía, ¿no es cierto?, el rendimiento del trigo en función del índice verde medido por SPAD, que mide planta por planta, del Green Seeker, ¿no es cierto?, que digamos, mide nitrógeno, pero ya más a nivel de canopeo, nosotros lo medimos no planta por planta, sino toda la población, o, digamos, del procesamiento de una imagen, de una fotografía aérea, que lo podemos hacer montándonos, por ejemplo, en este aparatito, digamos, en un dron, o en un avión, o tomando, digamos, con un satélite, ¿no es cierto? Y podemos ver que todas las herramientas están correlacionadas y todas las herramientas miden lo mismo. Entonces, son herramientas ágiles, muy útiles para utilizar y para ajustar la fertilización nitrogenada. Y en este caso, por ejemplo, para el trigo o la cebada tiene una doble función de permitir también ir tarde y ajustar el nitrógeno para tratar de no quedar bajos, por ejemplo, en la concentración de proteína. Entonces son las herramientas que de aquí en más vamos a utilizar con mayor frecuencia. Ya no utilizar el suelo, sino empezar a posicionar el cultivo como indicador. Podemos ver que, por ejemplo, para el caso de este maíz, y volviendo al ensayo, un valor de 52 unidades de SPAD me llevaba al rendimiento máximo, pero cuando nosotros teníamos ya un valor de 48 unidades, estábamos en el óptimo económico. Entonces son herramientas ágiles, no destructivas. Yo voy al lote, mido y ya me voy con la decisión. No tengo que esperar a llevar la muestra al suelo, analizarla, no tengo costo. Entonces son todas herramientas que hoy nos permiten a tomar buenas decisiones de fertilización. Y acá, ¿no es cierto?, nos da un poco la importancia de usar las tecnologías de proceso y las herramientas de conocimiento, ¿no es cierto? Acá está lo que les voy a mostrar, digamos, es el análisis económico de dos estrategias, la de rendimiento máximo y aquella que me lleva al óptimo económico. La de rendimiento máximo fueron, como decíamos, 60.000 plantas y 120 unidades de nitrógeno. Esa estrategia, como la vemos acá, tiene un costo directo de casi $470 y me deja un margen bruto de $300 por hectárea, en campo propio, por supuesto, ¿no?, y con los rendimientos del ensayo. Mientras que el óptimo económico, que son 60.000 plantas y 40 kilos de nitrógeno, aunque resignemos rendimiento, gracias a que baja los costos directos en aproximadamente $90, me permite tener un mayor margen bruto, ¿cierto? Eso es un
No, bueno, es la estrategia de plantas a la siembra, ¿no? Sí, que después ajustado, bueno, fue lo que quedó, digamos, de esa estrategia inicial. Entonces, bueno, es muy importante, ¿no es cierto?, entonces tener en cuenta este conocimiento, cómo se comporta el maíz en mi ambiente para tomar buenas decisiones. Y si yo estoy en un cultivo estable, como es una fecha de siembra tardía, me da mucha mayor flexibilidad para, en alguna medida, restringir un poco los recursos, previendo, digamos, ¿no es cierto?, de que pueda, digamos, el sistema comportarse como estable, perder rendimiento, pero optimizar, digamos, desde el punto de vista económico. Les voy a mostrar ahora, ¿no es cierto?, otro ensayo con el mismo enfoque, parecido, que en alguna medida nos muestra cómo se comporta el maíz en otro ambiente un poco diferente, como es el de Pergamino, ambientes más altos, menor influencia de napa, menor potencial de rendimiento, textura un poco más fina, ¿no es cierto? Y acá tenemos, para una fecha de siembra temprana, la contribución de distintos factores. De nuevo, la descomposición de la varianza, cuánto aportan cada uno a la ganancia de rendimiento. Fecha de siembra temprana, año El Niño, nitrógeno fundamental. Explica más del 50% del rendimiento. La densidad, acá me explica poco. Y el cultivar, que era un factor que introducíamos en este caso, me explica alrededor de un 20% de las variaciones en rendimiento. Las interacciones, en este caso, son relativamente bajas. Eran, en este caso, todos híbridos parecidos, híbridos de una sola compañía, por ahí a lo mejor emparentados, que se comportan todos más o menos similar, pero la interacción entre variedad o cultivar y densidad era relativamente baja, un 7%. ¿Qué pasa cuando me voy a la fecha de siembra tardía? Bueno, también encuentro una contribución fundamental del nitrógeno. Es evidente que condiciones de un suelo pobre, chacareado, digamos, ¿no es cierto?, mucha lluvia, el nitrógeno a una fecha de siembra tardía sigue explicando un componente muy alto de rendimiento. Entonces eso tenemos toda una definición si estamos frente a un ciclo húmedo para el año que viene. Ajustar bien la fertilización nitrogenada particularmente va a ser clave, ¿no es cierto?, para hacer sistemas rentables. Después, la variedad explica un 25%, la densidad un 7%, las interacciones, ¿no es cierto?, un porcentaje un poco menor. Acá tenemos, digamos, ¿no es cierto?, la separación de los efectos individuales. Densidades de plantas, 65, 75 y 85.000 plantas, los 3 cultivares evaluados en fecha siembra temprana y los 3 niveles de nitrógeno. Hay diferencias significativas por todos los factores de producción. El nitrógeno, fecha de siembra temprana, grandes carencias, tenía alrededor de 60 kilos de nitrógeno en el suelo al inicio, tengo mucha respuesta a la fertilización, y la densidad óptima está en alrededor de las 75.000 plantas. Cuando me voy a la fecha tardía, sigo teniendo buena respuesta a nitrógeno, diferencia entre cultivares más grandes, y fíjense qué pasa con la densidad. 55.000 plantas me alcanzan para el rendimiento máximo, y rinden más que 65 y 75.000 plantas. Aún en una situación donde no hubo estrés hídrico, ¿no? Entonces, bueno, también ahí tenemos factores a ajustar. Acá vemos, digamos, ¿no es cierto?, por cultivar el efecto densidad. Vemos que no se comportan todos igual. Hay alguno, como en este caso, que es menos sensible a la densidad, otros pierden más y se comportan mejor en la densidad intermedia. ¿Qué pasa con la fertilización y la densidad? Bueno, en general tenemos un comportamiento, con los híbridos y la densidad, vemos, ¿no es cierto?, también una estrategia donde la mayoría de ellos se comportan mejor con la densidad más baja de 55.000 plantas. Si bien hay algunos, se vuelve a repetir este cultivar que tiene un comportamiento diferente del resto, que es menos sensible a la densidad que los otros. Los otros sufren más la competencia. Y en la respuesta a nitrógeno, podemos decir de que no hubo, digamos, tanta diferencia, que se comportaron más o menos igual, pero que de todas maneras encontramos algunos cultivares que sienten más la presión sobre los recursos. Es decir, por ejemplo, en este caso, una fecha de siembra temprana, yo alcanzo el máximo rendimiento con 85.000 plantas, que es la línea verde, solamente si me voy a un nivel muy alto de nitrógeno. Si me quedo en un nivel de nitrógeno más bajo, que yéndome hacia la izquierda, se comportan mejor densidades un poco más bajas. Y lo mismo me pasa con la fecha de siembra tardía. Fíjense que 75.000 plantas, tengo el rendimiento máximo del sitio, pero tengo que acompañarlo con mucho nitrógeno. Si yo me quedo más corto de nitrógeno, 65 o 55.000 plantas se me comportan mejor.
En promedio de todos los ensayos, las densidades intermedias a bajas son las que mejor se comportan. Y ahora les muestro otro trabajo, un tercer trabajo, ¿no es cierto?, que hicieron unos asesores de locales, unos chicos, ¿no es cierto?, sobre los cuales nosotros participamos también en el análisis de los datos, un poco el diseño y dándole una mano con la conducción del experimento. Y este ensayo abarcó más variables, digamos, porque fue también fecha de siembra temprana y tardía, 3 localidades diferentes, digamos, ¿no es cierto?, Rojas con un ambiente mejor, Pergamino un ambiente intermedio, aunque bastante bueno, y Ramallo un ambiente inferior, ¿no es cierto?, y se evaluó la interacción entre fecha de siembra, que lo estábamos evaluando, localidad, 6 cultivares, que había 2 cultivares, eran 2 cultivares de nidera, 2 de cal y 2 de dau, y distintos niveles de fertilización nitrogenada. Siembra temprana, mucha lluvia, mucha napa, en el caso de Roja y Pergamino, el nitrógeno siempre una contribución muy importante. Por supuesto que hay un efecto de localidad muy grande cuando lo introducimos, no es lo mismo Roja que Ramallo, es muy diferente, ¿no es cierto? Y un efecto de densidad de cultivar, ¿no es cierto?, que es un poco más acotado, que no es tanta la diferencia, ¿no es cierto?, entre estos factores principales. ¿Qué pasa cuando me voy a la fecha tardía? Tengo un efecto de localidad total, explica el 90% de las variaciones de rendimiento. Y esto a nosotros nos dice mucho de por qué hay tanto gusto por las siembras tardías. Si yo encuentro un sistema de producción que aún en un año húmedo el nitrógeno me determina solamente un 3% de la ganancia de rendimiento, quiere decir que es una situación donde yo puedo estresar a ese cultivo de nitrógeno, o sea, ponerle poco fertilizante y sostener muy alto rendimiento. Y si la densidad me explica el 1% de la variación total, significa que estoy en un sistema donde le puedo bajar la densidad y voy a perder muy poquito rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, es una adaptación a una situación de buscar estabilidad de los rendimientos frente a recursos escasos y muchas veces estrés hídrico, aunque no fue la situación en este caso prevalente. Acá tenemos el nitrógeno, fecha temprana y tardía. Eso explica que el nitrógeno hable de un 50% de la variación de rendimiento de fecha temprana, porque tengo poco, en la tardía me lo da el suelo y entonces deja de ser un factor determinante para los rendimientos. Acá tengo la respuesta media, digamos, a nitrógeno, promediando todos los híbridos. Veo que en densidades más altas, en este caso tengo mayor rendimiento en esta situación, seguramente la napa influye mucho en esto, y que en general, digamos, es como que las curvas tienden a separarse más en densidades altas que en densidades bajas. Eficiencia de uso de nitrógeno, 25 a 33 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno aplicado. La fertilización es rentable. Yo hablaba de un costo de alrededor de 16. ¿Y qué pasa, no es cierto, en la fecha de siembra tardía? Bueno, tengo también respuesta a la fertilización, pero fíjense que yo parto de un piso mucho más alto. Entonces la pendiente de la curva es inferior, ya no tengo esta pendiente así, sino que tengo una pendiente mucho menos pronunciada. La eficiencia de uso de nitrógeno es mucho más baja, debajo del costo de producción. Entonces, si uno lo mira desde el óptimo, posiblemente este ambiente, tristemente, ¿no es cierto?, lo más rentable hubiese sido quizá no fertilizarlo. Acá tenemos un resumen del efecto densidad. Fíjense que una cosa muy novedosa que nos ha pasado en el ensayo de Pergamino que le mostraba con anterioridad y que pasa también en este ensayo. La fecha de siembra tardía tiene más rendimiento que la fecha de siembra temprana, aún en un año El Niño y con una situación de napa. ¿Las pérdidas de nitrógeno podrían explicarlo en la fecha temprana? Puede ser. Es una probable hipótesis que tenemos mucho lavado de nitrógeno y que nunca llegamos a satisfacerlo adecuadamente, ¿no es cierto? Que es un poco lo que vemos acá. Fíjense que la respuesta a nitrógeno en el tardío, ¿no es cierto?, es menor que en el temprano, pero no tanto porque varíen mucho en el óptimo, sino porque tienen un piso de rendimiento distinto. Si fertilizo poco, en el tardío tengo un piso, ¿no es cierto?, que es mucho más alto. Y respecto de la densidad, nosotros vemos que también el óptimo es un poco diferente, se encuentra a densidades más bajas en el tardío con respecto al temprano, pero el tardío siempre, ¿no es cierto?, con mayores niveles de rendimiento. Entonces, uno acá tiene un cuadro, ¿no es cierto?, donde uno podría hacer una estrategia que le permitiría sostener el maíz optimizando los recursos. Por ejemplo, si uno elige una fecha de siembra tardía, una densidad de 75.000 plantas y una dosis de 60 kilos de nitrógeno, vamos a estar
en una situación, ¿no es cierto?, como por ejemplo acá. Y vamos a estar en un óptimo físico y un óptimo económico. Entonces podemos jugar con la decisión de fecha de siembra, densidad y fertilización, de modo de no perder rendimiento sin irse, ¿no es cierto?, a la estrategia, digamos, de mayor costo, mayor producción, como sería la densidad máxima en fecha temprana, ¿no es cierto?, y con una dosis muy, muy alta de nitrógeno, como 120, como se exploraba en esta situación. Ahora bien, esta situación que un poco analizamos desde el punto de vista físico, ¿no es cierto?, y en alguna variable económica, también tenemos que introducirle el efecto año y el efecto precio, ¿no es cierto? Porque si uno, por ejemplo, hace un análisis de cómo fueron las variaciones de precios durante la campaña pasada, la campaña 2013-2014, va a ver que a diferencia de la campaña que estamos finalizando, hubo fuertes variaciones entre el maíz temprano y el maíz tardío. Nos podíamos encontrar al momento de cosechar el maíz temprano con una pizarra de 1.400 pesos la tonelada, mientras que había bajado considerablemente al momento en que hoy se da la mayor oferta de maíz en Argentina, que es al cosechar los maíces tardíos. Y eso hace que los rendimientos de diferencia fueran muy distintos. Yo, para equiparar la rentabilidad en campo propio que me arrojaban 7.000 kilos de maíz cosechado en una fecha de siembra temprana, hubiese tenido que obtener 9.600 kilos de una fecha tardía. Que a margen, el rendimiento de indiferencia hubiese sido, en campo propio de vuelta, y con los precios del año pasado, que eran superiores a los de este año, 5.400 kilos en fechas tempranas, pero 7.500 en fechas tardías. Entonces, los muy buenos ambientes, como Chacabuco, de aquí en más, pueden funcionar como una producción de primicia, ¿no es cierto?, donde pueda tener una ventaja competitiva desde la comercialización frente a otros ambientes, como por ejemplo Ramallo, que probablemente el 90% del maíz se haga tardío todos los años. Y esto sucedía así aún con el supuesto de que íbamos a bajar 10.000 plantas la densidad, 15 kilos el fosfato monoamónico, 80 kilos la urea, y que íbamos a subir un poquito el costo de semilla porque necesitábamos un híbrido con mayor protección genética, con genes de mejor calidad, ser más selectivos en la genética, digamos. Entonces, como conclusiones podemos decir de que los maíces tardíos permiten obtener rendimientos muy altos y competitivos aún en campañas húmedas, con un alto potencial de rendimiento y aún con insolación ajustada. Lo hemos visto en los últimos 2 años, mucha lluvia en el otoño, mucha lluvia en el periodo crítico y teníamos maíces tardíos, en muchos casos de 12.000 kilos, con comodidad. Los tardíos, tardíos sobre barbecho, muestran una alta eficiencia en el uso de insumos estratégicos, como semilla y fertilizante. Vemos que los podemos restringir un poco sin perder tanto rendimiento. Algo muy sabido, los maíces tempranos rinden muy bien en ambientes de alto potencial y ciclos del niño, pero son más exigentes en inversión y en ajuste tecnológico. Algo que para estas campañas tan restrictivas, ¿no es cierto?, se pone difícil. El nitrógeno en ciclos húmedos es un insumo clave, que explica un alto porcentaje de la ganancia en rendimiento por manejo, siempre en fechas tempranas y en muchos casos también en fechas tardías. En ambientes uniformes hemos visto que no hay tantas interacciones, que la densidad óptima a veces no cambia tanto entre fecha de siembra tardía y temprana, incluso entre grupos de híbridos a veces suelen ser bastante similar el comportamiento, de modo que a veces no es necesario complicarse tanto con las interacciones y que podemos elegir una dosis de nitrógeno, digamos, una densidad que funcione bien, digamos, para distintos ambientes y distintas fechas de siembra. Es posible economizar mucho dinero ajustando la densidad, sin perder rendimiento. Y es posible también economizar dinero resignando muy poco rendimiento si nosotros ajustamos la fertilización usando, ¿no es cierto?, todas las herramientas de diagnóstico que tenemos disponibles. En definitiva, digamos, como conclusión final, yo les agradezco, digamos, la participación que me han dado en todo este proyecto. Yo les voy a dejar la presentación como para que estos datos que son de ustedes, digamos, lo puedan mirar en detalle y analizarlo, pero podemos decir de que la investigación localmente adaptada y poniendo cada uno su contribución nos puede generar mucho conocimiento para tomar buenas decisiones de manejo y sostener a cultivos, ¿no es cierto?, que son tan importantes para la rotación con el maíz, aún en momentos difíciles como el presente. Entonces,
Muchas gracias por su atención.